día, mucha. Aquí estamos en Guatemala. Bueno, lo dejo con mi compañero Josiel, alias el Josiel. Bueno, aquí estamos en Antiguo Guatemala, Guatemala. Algunos de los datos que se pueden rescatar de esto es que Antigua Guatemala fue capital de Guatemala en 1543, justamente un año después de la muerte de Francisco Morazán. En 1979 se consideró por parte de la UNESCO Patrimonio Cultural por su estructura colonial y su estructura coloquial también de la región de Guatemala. La iglesia y convento de San Agustín, Antigua Guatemala, es uno de los monumentos coloniales más importantes de la ciudad. Fue construida desde el siglo XVI por los frailes agustinos, quienes se dedicaban a la educación y la evangelización. El complejo incluía la iglesia, el convento y amplios espacios de estudio. Con el tiempo, fuertes terremotos, especialmente los de 1773, llamado San Marta, destruyeron gran parte del edificio, lo que provocó su abandono. Hoy, sus rupturas muestran el estilo barroco colonial en sus columnas, nichos y arcos, recordando la grandeza arquitectónica que tuvo antes de los desastres naturales. En el corazón de la antigua Guatemala, una ciudad, levantan dos de sus estructuras más emblemáticas, testigos silenciosos de la historia colonial de Centroamérica. En el primero es el Palacio de los Capitanes Generales, una imponente edificación que durante más de 2 siglos fue el centro político y administrativo del Reino de Guatemala. Desde estos corredores de arcos y columnas se ejercía el gobierno español sobre los territorios que hoy forman Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Aquí se tomaban decisiones sobre economía, justicia, seguridad y comercio, convirtiendo al palacio en el verdadero eje del poder en la región. A pesar de los terremotos que marcaron la historia de Antigua, el edificio se mantiene como símbolo del pasado colonial y del esplendor que alguna vez caracterizó a esta ciudad. A pocos pasos de ahí se encuentra el Arco de Santa Catalina, uno de los iconos más reconocidos del país, construido en el siglo XVII. Este arco tuvo originalmente una función muy particular, servir como pasadizo elevado para las monjas del convento de Santa Catalina, quienes vivían en estricta clausura y necesitaban cruzar la calle sin ser vistas. Con el tiempo el arco se transformó en una imagen representativa de Antigua, y en el siglo XIX se le añadió el reloj que hoy domina el paisaje urbano. Su figura amarilla enmarca por calles empedradas y volcanes majestuosos en un recordatorio de la unión entre la historia, arquitectura y tradición. Nos encontramos hoy aquí en el Parque Central de Antigua Guatemala, también llamado como una plaza mayor, pero también es el corazón histórico de la ciudad. Desde su fundación, que fue en el año de 1543, siguiendo el modelo colonial de los españoles que se rodea de los edificios más importantes de Antigua Guatemala, que al este la Catedral de San José, al sur el Palacio de los Capitanes Generales, sede del poder político y militar, y al norte el Ayuntamiento. En su centro destaca la Fuente de la Sirena, creada en el año de 1737 por Diego de Porres, una de las obras más emblemáticas del arte colonial. A pesar de los terremotos destruidos la ciudad, especialmente en el año de 1773, el parque sigue siendo un símbolo vivo histórico de Centroamérica y un espacio donde mezcla el pasado colonial con la vida cultural y turística. El Centro Histórico de El Salvador es una de las más importantes de la capital. Es un lugar donde se mezcla la historia, arquitectura y la vida cotidiana. La Biblioteca Nacional de El Salvador es uno de los edificios más modernos dedicado a la lectura y a la cultura. La iglesia El Rosario destaca por su arquitectura única y coloridos virtuales. El Parque Libertad es una plaza histórica, un punto de encuentro
social rodeada de edificios coloniales. Hoy nos encontramos aquí en la tumba de nuestro héroe nacional, Francisco Morazán, que luchó por unificar Centroamérica. Nos encontramos en la tumba en San Salvador, donde yacen los restos de nuestro general y héroe nacional Francisco Morazán Quesada. Su natalicio fue el 3 de octubre de 1598, nacido en Tegucigalpa, Honduras, y fusilado en la Plaza Mayor de San José el 15 de septiembre de 1842. Fue tanto el aprecio que tenía el general Francisco Morazán hacia el país de El Salvador, que pidió en su testamento que sus restos yacieran en tal país. Fue el país que le dio pues más apogeo en cuanto a ayuda, y entonces él, en forma de agradecimiento y en forma de amor a esta tierra, decidió aplicar en su testamento y que su palabra se hiciera, que fuera enterrado en el país en el que tanto amaba.